Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general Génesis, el principio. Mensaje 12, la caída del hombre. Lectura bíblica, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 14. Yo no podría dejar de mencionar que en este fin de semana nosotros tuvimos una comunión maravillosa en la estancia con las iglesias del Nordeste, desde Ceará hasta Alagoas y también varios valientes de David de la región de Sumaré. Y vinieron los hermanos de Europa y nosotros, nuestro tema principal es lo que el Señor está haciendo aquí en la tierra con todas las herramientas y principalmente lo que el Señor nos ha hablado esta última semana. La última semana en Cesarea de Filipo nos tuvimos una comunión con todos los líderes y algunos valientes de David de la región del estado de San Pablo, región 8. Y nosotros percibimos que el Señor, Él está con mucho encargo de nosotros conseguir comprometer a los jóvenes maduros que están en el grupo etario de 30 hasta 49 años. Es un grupo etario en que todos están muy ocupados en su trabajo, en sus negocios y poco tiempo les resta para poder servir al Señor. Esta es la gran dificultad de nuestros hermanos en este grupo etario, pero el Señor necesita de ellos y el Señor está comenzando a hacer el llamamiento a varios de ellos y nosotros hemos visto que el Señor, cuando Él llama, Él también da las condiciones para que estos también puedan servir al Señor. Entonces, varios de estos ya están aquí, ya fueron emancipados, liberados de su ocupación extrema. El Señor les ha dado tiempo a ellos y están siendo útiles en las manos del Señor. Pero nosotros necesitamos comprometer a todos los que están reuniéndose en la vida de la iglesia. Tal vez no tengamos la ambición de envolver a todos de toda la cristiandad, pero por lo menos los que tienen la visión de la iglesia están luchando por el reino. Nosotros queremos que todos sean alineados, comprometidos en este grupo etario. Para mí es el último grupo etario que el Señor tiene para comprometer. Cuanto este grupo etario sea comprometido, alineado, yo creo que el hijo varón de Apocalipsis 12 ya estará para nacer. Y cuando nazca el hijo varón y el dragón estará para devorar al hijo varón, porque es el hijo varón quien lo va a derrotar, que lucha por el reino de Dios, pero él no va a conseguir a devorarlo porque será arrebatado al tercer cielo. Es esto. Yo quiero encorajar a estos valientes de David. Ustedes podrán ser muy útiles en la vida del Señor, porque el Señor a partir de 2017, Él ha comprometido a muchos hermanos, principalmente nuestros adolescentes, preadolescentes, nuestros niños. Fueron todos energizados por su simplicidad, por el amor que ellos tienen a la palabra. Y Dios entonces dio una porción especial para ellos, que es insustituible. Esta generación nos da mucha energía por su simplicidad a la palabra y gracias a Dios nuestros jóvenes que ya tienen más de 18 años comenzaron a cuidar de estos adolescentes y nosotros los llamamos de capitanes. Y los intendentes son los hermanos adultos maduros, no se quedaron afuera, ellos están ayudando a estos adolescentes jóvenes, sirviendo como una herramienta maravillosa en la mano del Señor, que nosotros lo llamamos TCI, tropas, capitanes e intendentes, o siendo las operaciones hoy,
Hoy para nosotros emancipar a las iglesias, para nosotros hacer un trabajo de multiplicación y consolidación. Nada mejor que trabajar con esta herramienta. Si usted en su región no tiene adolescentes, pide ayuda de alguna iglesia que tenga adolescentes. Vamos a llevar el TCI para emancipar a la iglesia, hacer el cambio en las iglesias. Esto, el Señor ha hecho este gran trabajo. Y también, hermanos, ahora, gracias a Dios, últimamente, el Señor está incomodando a todos los que están en esta franja etaria que nosotros llamamos valientes de David. Los valientes de David tienen una característica. Yo les dije cuando yo comencé a colocar a los primeros para después colocar al resto de los valientes de David. Y ellos dijeron, ¿qué exactamente usted quiere que yo haga? Y entonces yo les dije, ustedes recuerdan que David estaba en la lucha contra los filisteos. Y él suspiró y dijo, ¿quién me diera beber del agua que está en el pozo de Belén, en la puerta de Belén, donde estaban acampados los ejércitos de los filisteos? Y los valientes de David oyeron su suspiro y planearon, pidieron la sabiduría del Señor y fueron a buscar el agua y la trajeron para David. Yo dije, espero que ustedes hayan entendido lo que yo quiero de los valientes de David. Y él dijo, yo entendí, capté el mensaje. Esto, hermanos, es así. Los valientes de David son personas proactivas, que son personas que saben, oyendo, con un deseo, un suspiro del Señor, saben depender del Señor, de la palabra del Señor y ejecutar la obra del Señor. Por eso yo le digo, este grupo etario, ejecutivos del Señor, Dios precisa muchos de ustedes, de la experiencia que ustedes ya tienen, de la resiliencia que ustedes ya pasaron, viviendo bajo presión, resolviendo problemas, no justificándose, colocando la culpa en las cosas o en las otras personas, sino que resolviendo situaciones. Gracias al Señor, el Señor necesita de ustedes. Sin embargo, estos valientes de David precisan primeramente acompañar de cerca la palabra del Señor, porque no es por su capacidad que Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra como siempre lo hizo por su palabra. Y si usted no está alineado a la palabra, no tiene ningún sentido usar mucho esfuerzo, fuerza, no va a salir de su lugar. Hermanos, los valientes de David en primer lugar necesitan estar acompañando bien de cerca la palabra del Señor. Son personas que hacen inmersión ultra refinada y también espero que ustedes valientes de David tengan experiencias en el CPEP. Vayan unos días al CPEP y también vayan unos días al PAC para ustedes aprender a vivir bajo presión en las calles para predicar el Evangelio, atender las necesidades de las personas, servir de canales que llevan el agua viva a las personas. Entonces, hermanos, yo voy a mencionar rápidamente lo que yo hablé este fin de semana con las iglesias del Nordeste, en la reunión del sábado, en la live del sábado del PAC. Yo mencioné algo, yo leí algo. Yo voy a leer rápidamente para ustedes. José representa muy bien esta franja etaria. José fue preparado desde los 17 años hasta los 30 años de edad por situaciones muy difíciles, situaciones de muchas adversidades. José a los 17 años fue vendido por sus propios hermanos a Egipto. Y llegando a Egipto, fue vendido a Potifar, el comandante de la guardia egipcia. Y así, el Señor estaba con él. Yo quiero leer lo que está registrado en la Biblia. Génesis 39, versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José. Hermanos, esto es muy importante. No es solo la capacidad natural. El Señor tiene que estar con usted. El Señor estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo ser un hombre próspero? El Señor necesita estar con usted.
y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, no es la capacidad de usted, valientes de David, sino que el Señor quiere usarlos a ustedes, depender de la palabra, depender del Señor, y el Señor siendo con ustedes, el Señor hace prosperar las cosas en sus manos, inclusive su trabajo secular. El Señor puede hacer prosperarlo. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Si su jefe, su patrón, ve que el Señor está con usted y todo lo que usted hace prospera porque el Señor está con usted, puede tener seguridad que Él, a quien usted sirve, Él va a colocarlo a usted, aquí dice por mayordomo, Él lo va a colocar a usted como un gestor, un administrador, un gerente de sus cosas en sus negocios. ¿Quién no quiere, hermanos, tener a alguien así administrando sus cosas, siendo que el Señor estaba con él y todo lo que hacía, el Señor le prosperaba? Por tanto, hermanos, no imagínese, José, él podría estar reclamando de la vida. Todos los hermanos, sus hermanos, estaban vendiéndole en verdad algunos querían matarlo. Él podría, siendo vendido a Egipto en la casa de Potifar, solo murmurar: ¿Qué cosas yo tengo en mi vida reclamando de la vida? Hermanos, una persona así no tiene futuro. Gracias al Señor, él miró la situación, las dificultades, él fue fiel y el Señor estaba con él y las cosas prosperaban en sus manos. Infelizmente, por una mentira de la esposa de Potifar, él fue colocado en la prisión. Y en la prisión, cuando él fue a la cárcel, él ya tenía aproximadamente 26 años de edad. Y el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Quiere decir, el Señor era con José y le fue benigno y extendió su misericordia. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que estaban en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Quiere decir, él aprendió a administrar en la cárcel a las personas. La administración de las personas. La administración de recursos humanos es muy importante en el mundo y muy importante en la obra del Señor, en la iglesia, saber administrar a las personas. Entonces, hermanos, en este periodo de 17 a 29 años, él estaba aprendiendo, el Señor le hacía aprender todas esas lecciones de vida. Y el jefe de la cárcel entregó en sus manos de José el cuidado de todo preso que estaba en aquella prisión. Todo lo que él hacía, él lo hacía. Yo quiero hacer con que ustedes que están en esta franja etaria crean que si usted busca al Señor, busca la palabra del Señor, sigue de cerca la palabra del Señor, el Señor hace prosperar todo lo que usted hace en su mano. Todo lo que usted hace con sus manos, usted lo va a hacer correctamente. Y en el capítulo 41 de Génesis, allí dice, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Quiere decir, José en la cárcel, él interpretó el sueño de un copero y interpretó el sueño de un panadero y les predijo que uno de ellos sería ejecutado y el otro sería liberado. Y realmente sucedió esto, y al ser liberto se olvidó de atender el pedido de José, que estaba de una manera injusta en la cárcel. Ahí quedó 2 años más. Y hubo un sueño entonces que ninguno podía interpretar el sueño de Faraón. No había nadie a quien apelar y recordaron a José. Y José le dijo a Faraón:
no soy yo, no es mi capacidad. Dios, la respuesta será dada por Dios. Entonces usted puede ver que no es la capacidad humana de los valientes de David, sino que los valientes de David son suficientemente maduros para acompañar de cerca la palabra y esté Dios con ellos, y todas las cosas que ellos hagan el Señor hará próspera. Cuando él interpretó el sueño de Faraón, y Faraón al final dijo lo siguiente en el versículo 38 del capítulo 41 de Génesis. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Quiere decir, no es su capacidad natural, es el Espíritu de Dios. Entonces, espero que su jefe le reconozca a usted como aquel que tiene el Espíritu de Dios consigo. Después dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. La palabra entendido puede ser traducido como perspicaz. ¿Qué es perspicaz? Alguien que tiene una percepción aguda, una sensibilidad aguda, y alguien que es sabio. Y la sabiduría nosotros sabemos que viene de Dios. Y la perspicacia, la percepción rápida, aguda, también viene de Dios. Entonces, gracias al Señor, yo creo que el Señor quiere usarlos a ustedes. Aquí, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa. Es esto. El Señor quiere que usted aprenda administración para administrar también la casa del Señor. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono será yo mayor que tú. Quiere decir, José ya estaba aprendiendo a reinar. Todos nosotros estamos aprendiendo a reinar por Cristo. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, José mostró su lado de la realeza, del lado divino, que Dios desea que nosotros hoy, la iglesia, gobernemos esta tierra juntamente con Cristo. Entonces el versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. A partir de los 30 años de José se inicia el grupo etario que yo llamo hoy, y él comenzó a administrar toda la tierra de Egipto. Por eso usted que es adolescente, que llega a los 17 años, como José tenía cuando fue vendido, sepa que Dios le está preparando a usted hasta los 20 años de edad para madurar usted, para que usted madure, para darles experiencia, a veces depresión, experiencias contrarias, adversas, principalmente ustedes en las calles, colportores, encontrando situaciones difíciles. Hermanos, todo esto es bueno para madurarnos. Y nos entrega situaciones en que tenemos que administrar personas, equipos de colportores, o coordinar a los adolescentes coordinar a la iglesia, a los hermanos. Todas estas experiencias serán muy útiles mañana en el periodo de los 30 años hacia arriba. Entonces el Señor quiere usar a todos ustedes. ¿Quién sabe? Es el último grupo etario que Dios está produciendo en su iglesia, y como el hijo varón. El hijo varón, hermanos, está la mujer, que es el pueblo de Dios, la iglesia en el caso nuestro. La iglesia está sufriendo los dolores de parto, esto es Apocalipsis 12, está sufriendo dolores de parto para dar a luz al hijo varón. Y hermanos, este momento, Dios está gestando, ya nació. Una parte ya está lista, los adolescentes ya están listos, ya están allí, ya fueron llamados, ya atendieron al llamamiento, los jóvenes, los capitanes atendieron el llamamiento, los intendentes atendieron el llamamiento. Ahora es el grupo etario de los valientes de David. Entonces, es la parte más difícil, porque
Es el grupo etario más ocupado con su trabajo y sus negocios. Pero hermanos, cuando este grupo etario sea ganado por el Señor, el hijo varón va a nacer. Y el hijo varón naciendo, hermanos, los vencedores surgirán. Y nosotros vamos a reinar con el Señor. Entonces, esta es la palabra adicional que tuve que hablar aquí, porque esto es muy importante para todas las iglesias. Comiencen a dar atención a este grupo etario. Vamos a convocar más a los valientes de David, pero los valientes de David sin el TCI, esta herramienta es muy importante. Si ustedes quieren ayudar a emancipar a las iglesias, ustedes necesitan esta herramienta, necesitan adolescentes, jóvenes, intendentes para emancipar a las iglesias. Y ustedes necesitan seguir de cerca la palabra. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo no conseguí terminar el mensaje anterior también. Oh, Señor, una vez más. Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer el capítulo 2 de Génesis, versículo 18 en adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Que le sea idónea, una ayuda idónea para él, que consiga complementarlo, que consiga ser igual a ti. Entonces, la mujer que Dios crearía para el hombre para ser una ayuda idónea, tiene que ser primeramente de su especie, tiene que tener su misma naturaleza, pero Dios hizo una prueba y Él trajo al hombre todos los animales del campo, todas las aves de los cielos, y trajo al hombre para que cada uno le dé nombre, dar nombre a cada uno, a los animales y las aves. Pero, ¿cuál era el objetivo? Dios quería que, para ver si consiguiese encontrar una ayuda idónea para él, para ver si él conseguía a una mujer para encontrar. Ahí pasó la tortuga, el león, la jirafa. Imagina, el hombre era muy capaz en esa época. Tenía un cerebro con una potencia mucho más grande. Conseguía dar nombre. Nosotros ni conseguimos darle nombre a los animales en la casa o a los hijos. Pero estos millares de ítems de la creación, el hombre ya era muy capaz. Y pasaron todos los tipos de animales. El hombre vio que ninguno podía ser su mujer, aunque algunos animales son lindos, pero no podían ser su esposa, su mujer. ¿Qué sucedió? Porque para ser su esposa, su mujer tenía que ser de la misma naturaleza, de la misma especie. Entonces, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué es hacer dormir al hombre? Esta palabra dormir es equivalente de Dios hacer que Cristo muera en la cruz. Cristo necesita de una auxiliadora. Cristo necesita de una mujer que le sea idónea. ¿Cómo encontrar una mujer, una esposa para Cristo? Hermanos, solo hay una manera. Tiene que ser alguien que haya salido de él, que sea de la misma especie que él. Entonces, Dios hizo que Cristo muera en la cruz. Dios dio un sueño profundo a Adán. Adán durmió profundamente. Dios abrió su costado, retiró una de sus costillas. Tal es así que al hombre le falta una costilla con relación a las mujeres. El hombre tiene una costilla menos que las mujeres. ¿Y qué sucedió? Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Esta costilla fue construida, edificada en una mujer. Aleluya. Entonces, el surgimiento de la esposa de la mujer para el hombre no vino de afuera, sino que vino de adentro. Y hubo un proceso de edificación, un proceso de construcción. Entonces, y versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces para ganar tiempo, voy a rápidamente lo que preparé en este texto. Entonces, hermanos, la palabra transformó en una mujer. La palabra transformar aquí en hebraico significa construir y edificar. Es la misma situación de Mateo 16:18 que Mateo dijo, que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el significado de edificar. Dios usó la costilla y edificó una mujer. La iglesia es un proceso de edificación. Y auxiliadora de Cristo tiene que tener la misma naturaleza de Cristo. Como Dios, Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 18. Ustedes adolescentes, es bueno que ustedes sepan, Cristo es antes de todo Hijo unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Génesis 1, 18. Cristo como Hijo unigénito de Dios, Él posee la vida y la naturaleza de Dios. Para que el hombre pueda tener acceso a la vida y la naturaleza de Dios, fue necesario Cristo tornarse un hombre. Capítulo 1 de Juan, versículo 14, ¿cómo dice? No sabe de memoria. Y el verbo se hizo carne. ¿Recuerdan? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir esto, para que nosotros hombres tuviéramos la misma vida y naturaleza que Cristo como Hijo unigénito tiene. Cristo tuvo que tornarse hombre, es la palabra que se hizo carne, y como hombre, Él fue obediente hasta la muerte. Esto está en Filipenses 2. Vamos a verlo. Yo creo que vale la pena que ustedes conozcan este versículo. Ustedes adolescentes, jóvenes, Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino a ser un hombre, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos participar de su vida y de su naturaleza. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, con la muerte de Cristo y con la muerte de Cristo en la cruz, Dios resolvió nuestro problema del pecado. Hebreos capítulo 9, vamos a ver. Hebreos 9, versículo 12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir, Cristo murió una vez, no necesita morir como los animales, becerros y machos cabríos, tiene que matarlos cada vez. No, Cristo murió una sola vez por todas y Él realizó la eterna redención. Rescató al hombre pecador de regreso a Dios. Entonces Dios lo glorificó, resucitándole de entre los muertos. Aquí está en Hechos 13:33. Vamos a ver Hechos 13:33. Cómo Dios cumplió a nosotros sus hijos, resucitándole a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue que Dios dijo esto a Cristo? Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Si Él ya era el hijo primogénito, el hijo unigénito de Dios, ¿no es así? ¿Cuándo Cristo fue nuevamente engendrado como hijo? Fue en su resurrección. Porque Él había tomado la carne, Él vino en forma de hombre. Este hombre necesitaba ser admitido hacia dentro de Dios. Entonces, en la resurrección Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y que Dios lo resucitó de entre los muertos para que nunca más volviese a corrupción. Lo dijo así. No voy a leer los otros versículos. Entonces aquí nos muestra, hermanos, que Dios, y también en el Salmo 2, versículo 7, ustedes saben que el Señor también dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Versículo Hebreos 1, también dice, ¿a cuál de los ángeles yo dije, tú eres mi hijo, hoy te engendré? Esto dijo a Cristo. Y al introducir a este primogénito, este hijo que fue engendrado a través del hombre Jesús, en la resurrección se tornó el hijo primogénito de Dios. Él era el único hijo, él era el hijo unigénito de Dios, pero como hombre él fue engendrado como el hijo primogénito de Dios porque Dios ya tenía la intención de engendrar los muchos hijos de Dios a partir del primogénito. Él es el grano de trigo, Juan capítulo 12, versículo 24. Él es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Él cayó en la tierra y murió y produjo muchos granos. Nosotros no teníamos la vida de Dios, nosotros no teníamos participación en la naturaleza de Dios. Pero cuando Cristo murió aquí en la cruz y resucitó, produjo muchos granos. Todos nosotros los que creímos en Jesús, comenzamos a tener la redención. Dios nos rescató con la sangre de Cristo de regreso a Dios y también nosotros recibimos la vida de Dios, la vida y la naturaleza de Dios. Hoy nosotros somos ¿qué? Nosotros somos su auxiliadora, porque nosotros tenemos la misma vida de Él, tenemos la misma naturaleza de Él. Y ahora, ¿qué falta? Falta el proceso de edificación. Nosotros ya poseemos la vida, ya poseemos la naturaleza de Dios y Dios está edificándonos. Cuando termine esta edificación, hermanos, Cristo volverá. Y de la misma manera cuando Cristo murió, de su lado, de su costado también fue, así como de Adán. Dios abrió el costado de Adán y quitó una costilla. En Juan capítulo 19, en la crucifixión de Jesús, miren un poco, la crucifixión de Jesús. Cuando ya al final de la crucifixión y ya estaba terminando el día viernes y había Jesús y más dos ladrones que fueron crucificados con él. Usted sabe esto. Y Dios
Dios proveyó, Él murió, Él expiró en la hora sexta de la crucifixión. 3 horas y 3 horas son 6 horas. Y cuando, versículo 30 de Juan 19, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Solo que para que el cuerpo no se quedase vivo y quedase en la cruz hasta el día sábado, porque en el día sábado los judíos no podían realizar ningún tipo de trabajo. Nadie entonces podría quitar los cuerpos de la cruz, tenían que quitarlos antes. Entonces los 2 ladrones no habían muerto aún, los soldados fueron a quebrar sus piernas para anticipar su muerte, para acelerar su muerte. Pero llegando, versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermanos, esto fue providencial. Este lado que se abrió representa el lado de Adán que se abrió para retirar la costilla para formar la iglesia, formar la Eva, la iglesia. El soldado, sin él saber, él cumplió la profecía, abrió el costado y salió sangre y agua. Sangre para nuestra redención. Y el agua, hermanos, nosotros hablamos del río del agua de la vida, el agua para suplirnos de la vida de Dios y del río del agua de la vida para la edificación de la iglesia. Entonces, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Muy bien, entonces la iglesia fue engendrado del costado de Cristo. Entonces la iglesia tiene la misma vida y naturaleza de Cristo. Entonces, Cristo no podría adoptar cualquier organización religiosa para que sea su esposa, su mujer. ¿No es así? Él no puede adoptar una ONG para ser su auxiliadora. Tiene que salir de su costado, tiene que ser producido por su sangre, por el agua que saldría de su costado. Y gracias a Dios, hermanos, la iglesia fue producida de esta manera. Y por esto, hermanos, que en Juan capítulo 7 nosotros vimos esto la otra vez, que en el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, dijo, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, todos nosotros que creemos en Jesús, recibimos la redención eterna, rescatados de regreso a Dios para recibir la vida de Dios. Y no solo recibimos la vida de Dios, sino que también cuando creemos en Jesús, de nuestro interior el Espíritu entró, el Espíritu habita en nuestro interior, se tornó ríos de agua viva. ¿No es así? Fluirán ríos de agua viva para suplir a muchos otros. Y la costilla quitada de Adán representa la vida de resurrección para la edificación de la iglesia. Por eso ninguno de sus huesos podrían ser quebrados, porque representa la vida indisoluble de Dios. Yo voy a mostrar solo este versículo. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Hebreos 7, 16. Y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de Dios es indestructible, indisoluble, no podía quebrarse. Por eso Dios no permitió que se quebrase ningún hueso de Jesús. La vida indestructible, indisoluble, indestructible, y fluyó esta vida hacia adentro de nosotros. Aleluya, Señor Jesús. Ese es el proceso que Dios hizo. Déjenme ver si yo tengo que hablar algo más.
Ahí entonces, finalmente, Adán dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Yo le llamaré varona, por cuanto del varón fue tomada. Ahí el versículo 24-25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Por qué una sola carne? Porque la mujer salió de Adán, la mujer salió del hombre. Los dos en verdad son una sola carne. Esto es simbólicamente para mostrarnos que el hombre y la mujer vuelven a ser una sola unidad. Por eso, hermanos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque no había pecado en ellos, no tenía ningún pensamiento pecaminoso en ellos. Ellos no se avergonzaban por esto. ¿Y qué el Señor está haciendo con la iglesia, hermanos? Es exactamente esto. Ustedes que me acompañan saben que yo uso siempre este versículo, pero tengo que usarlo. Efesios capítulo 5, versículo 26. Versículo 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo Dios está edificando la iglesia? Por el proceso de santificación. ¿Y cómo es que Él está santificándonos? Por medio del lavar del agua por la palabra. La palabra que recibimos todos los días, toda la semana, que sale de la boca de Dios, está lavándonos a través de hacer inmersión ultra refinada, dormir con Dios, despertar con Dios, transcripciones. Hermanos, esto está quitando todos los elementos que no tienen nada que ver con Cristo. Y está quitando y colocando todos los elementos de Cristo en nosotros. Entonces, la mujer tiene que tener la misma vida y naturaleza de Cristo. Entonces, en cuanto tengamos aún impureza, no seremos la iglesia santa y sin manchas. Pero después de este proceso, aquí dice, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso, hermanos, el Efesios capítulo 5 también, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Marido y mujer son una sola carne. Versículo 32, Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Porque en la sombra del matrimonio, por el hecho de que el hombre cayó, no hay mucho ejemplo de perfección. Pero hermanos, en Cristo y la iglesia hay un ejemplo de perfección. Entonces, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Señor Jesús. Terminé el mensaje anterior. Ahora vamos a continuar. Génesis 3. Vamos a entrar en Génesis 3. Pero la serpiente, más astuta que todos los animales que Dios había hecho, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando el diablo, el enemigo de Dios, viene a hablar con usted, él viene siempre con la forma de una serpiente. Y la serpiente nunca es algo recto. Usted siempre lo cuelga por la cola. La serpiente necesita ser aquello, es por la curvatura que ella consigue andar, curvándose, consigue andar, caminar, moverse, perdón. Siempre tiene un tipo de señal de interrogación. ¿Será que esta es la obra de Dios? ¿Será que esta es la palabra profética?
¿Será que los hermanos no están hablando la palabra correcta? Es siempre llevándolo a usted a colocar una duda en su cabeza. Hermanos, cuidado con las dudas, que Él quiere provocar dudas en su cabeza. Él dice así: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, qué estupidez, qué tontería. Si Dios creó todo tipo de árboles, justamente buenas para el alimento del hombre, ¿cómo Dios va a decir que al hombre que no coma de todo árbol? Hermanos, esto fue provocativo. Esto fue provocar a la mujer sin el marido para hablar con la serpiente y entrar en la conversación de la serpiente. Hermanos, esté siempre protegido. No se exponga al enemigo de Dios. Esté siempre en una protección. Protección de su marido, protección del hombre y protección de Dios. Todo lo que se hace cuando surgen dudas, pregunte al Señor. Tenga la protección de Dios. Entonces, por eso que Pablo dice, por eso yo les pedí que lean 2 Corintios 11. Vamos a ver nuevamente 2 Corintios capítulo 11. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este versículo explica muy bien la artimaña de la serpiente, la artimaña del enemigo de Dios. Él quiere quitar su mente. Él quiere corromper su mente y quitar su simplicidad y pureza para con Dios. Para con Dios, Dios que nos creó, así como Abraham. Cuando Abraham encontró al Dios verdadero, el Dios de la gloria se le apareció, hermanos, Abraham no tuvo ninguna duda más, no tuvo más duda. Él entregó toda su vida a Dios y Dios le hizo pasar por varias situaciones hasta difíciles, pero él nunca cuestionó por causa de su simplicidad y pureza para con Dios. Hermanos, esta es nuestra actitud correcta. Para con Dios no hay duda. Para con Dios yo no dudo de nada. Yo soy simple, soy puro. Todo lo que viene de Dios está correcto, está bueno. Hermanos, es así. Y faltando esta pureza, faltando esta simplicidad, usted cae en el engaño del enemigo de Dios. Entonces, todo lo que la serpiente quería hacer era corromper la mente, porque la mente del hombre es la parte líder que comanda su alma, y el alma es donde está nuestra personalidad. Si la serpiente consigue corromper mi mente, él corrompió mi alma, ella corrompió mi alma. Por eso, no permita que el enemigo de Dios cause duda en su cabeza y corrompa su mente. Él corrompiendo su mente, lo primero que sucede es que usted pierde la simplicidad. Usted ya no es más simple. Para con Dios, usted ya no tiene aquella pureza que tenía antes. Los hermanos cuestionan, usted dice, sí, es así. A veces sus ojos parece que se abren. Voy a hablar de aquí en adelante esto. Usted cree que este abrir de los ojos es algo bueno, pero no es algo bueno. Hay personas que dicen, ahora yo veo tantos errores en la iglesia, mis ojos están abriéndose. Este abrirse viene de la serpiente. Entonces nunca se aparte de la simplicidad y pureza debidas a Cristo. ¿Por qué nuestros adolescentes obtuvieron tanta bendición del Señor? Es justamente por su simplicidad y pureza. Y el amor por la palabra. Entonces, los adultos son menos simples, los adultos son menos puros, los adolescentes son puros, son simples y confían en Dios. Entonces nosotros necesitamos volver a ser como niños, nunca perder la simplicidad y la pureza debidas a Cristo. Yo ya les dije a ustedes, no quería gastar este tiempo en verdad, pero creo que
vale la pena dar un testimonio. En los años 80 hubo una situación en las iglesias aquí en el estado de San Paulo, una situación muy difícil y muchas palabras negativas, palabras de muerte se esparcían entre las iglesias y contaminando a muchos jóvenes, y muchos jóvenes comenzaron a tornarse complicados, perdieron la simplicidad y la pureza. Y, y yo, desesperado, queriendo salvar esta situación, llamaba a uno, visitaba al otro para salvar, intentar salvarlo. Ah, ustedes están cayendo en el engaño de Satanás, hermanos. Pero de tanto ayudar a los hermanos, oí mucha muerte. Oí mucha muerte para ayudar a quien estaba en la muerte. Es verdad, pero yo percibí, hermanos, que la muerte es tan sutil que me contaminó. ¿Y sabe cuál es la señal de la contaminación? El hermano Don estaba ministrando aquí, yo sentado allí. Todo el mundo disfrutaba, amén, amén. Y yo comenzaba a quedarme analítico, crítico. Ah, el hermano Don no debería usar ese término. Ese término puede dar a entender de una manera equivocada. El hermano Don explicó el versículo de esta manera. Yo creo que debería explicar de otra manera. Yo comencé a quedarme crítico, a tornarme crítico. Solo yo veía los errores y problemas. Llegó un momento. No es posible que todos disfrutan alegre y yo aquí con el semblante caído, con la cara larga. Algo está mal conmigo. Hermanos, fue allí que yo hablé al Señor. Cuando usted se contamina con la muerte, hermanos, usted tiene que tomar un tiempo para limpiarse. Como cuando usted roba, Señor, perdóname a quien sufrió y terminó. Pero no, cuando usted es contaminado por la muerte, usted necesita tratarlo, necesita limpiarlo. Hermanos, llevó meses para que yo me limpie de aquella muerte. Hermanos, cuando recuperé la simplicidad y la pureza debidas a Cristo, hermanos, yo le pedí al Señor, Señor, por el amor de Dios, nunca más yo quiero perder esta simplicidad. Nunca más yo quiero envolverme, relacionarme con la muerte. Por eso, hermanos, esto me mantuvo saludable hasta hoy. Siempre huyendo siempre de este tipo de conversaciones, hermanos. Yo le estoy alertando a ustedes que son más jóvenes. No caigan en estas conversaciones. El enemigo quiere corromper sus mentes. Para con Dios no hay charlas. Para con Dios yo soy simple y puro. Yo soy absoluto por Dios. Usted puede decir, para la serpiente, no intente engañarme para con Dios. Yo soy absoluto, yo soy 110% absoluto para con Dios. Muy bien. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos, como nuestros adolescentes que son simples, yo necesito recordarles a ustedes Isaías 66, versículo 2, como nos dice. ¿Cómo dice? Dios dice así, ustedes quieren edificarme una casa para mí. En el pasado edificaron templos suntuosos y grandes para Dios, pero yo no moro en esta casa, no vivo en esta casa. Yo hice el cielo y la tierra. Cuando quiero algo grandioso, no necesito de ustedes. Yo lo puedo hacer yo mismo. Pero ¿qué casa yo habito? Ustedes saben. Yo busco un lugar para mi reposo. ¿Saben cuál es el lugar de mi reposo? Habla en el versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiere decir esto. El hombre que pierda la simplicidad, pierda la pureza, pierde el lugar de habitación para Dios. Entonces vamos a mantenernos simples, vamos a mantenernos puros. Y no solo esto, amar la palabra. Tiene que amar la palabra. Y Mateos 18 es donde surgió todo esto. Cuando los discípulos estaban disputando quién era el mayor en el reino de los cielos. Capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
en el concepto de adulto. Por eso yo digo, el adulto necesita volver a tornarse como un adolescente. En la cabeza de un adulto está quién es mayor, quién es el primero aquí, quién manda aquí. ¿No es así? Pero la cabeza de un adolescente no es así. Entonces Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esto es muy serio. Si nosotros continuamos con la cabeza dura y continuamos complicados como estos discípulos estaban, continúo luchando por mi primacía, lugar en la iglesia, mi espacio. Hermanos, están perdiendo el tiempo. Vamos a convertirnos y tornarnos como niños, ser simples y ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y en Apocalipsis capítulo 12, 9, donde nosotros hablamos sobre la cuestión del hijo varón. Versículo 9, Él nos muestra quién es esta serpiente que le apareció y le engañó a Eva. En verdad, es el gran dragón rojo escarlata. En Apocalipsis 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, aquella serpiente pequeña, inocente, parecía ingenua, engañó a Eva. Hermanos, en verdad era el diablo, es Satanás. Él, al final de la Biblia, en Apocalipsis 12, él se tornó un gran dragón, gordo, escarlata, porque él comió tanta gente, él comió tanta carne, derramó tanta sangre que se tornó rojo, escarlata. No sea usted un alimento para el dragón. Viva en el espíritu, no viva en la carne. Si usted vive en la carne, él va a comer la carne. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, primera y la mujer, en primera de Pedro nos dice, capítulo 3, versículo 7, dice, ¿qué cosa? Que la mujer es la parte más débil, más frágil. No solo físicamente Dios dio esto, también emocionalmente, la parte más débil, más frágil. Por eso, hermanos, la serpiente, cuando apareció a la mujer, ella fue capciosa, ella fue astuta. Ah, es así que Dios dijo. Quiere decir, provocó una pregunta que era obvio que Dios nunca dijo al hombre que no coma de todos los árboles. Entonces, la artimaña de Satanás fue sacar a la mujer de la simplicidad y pureza. Entonces, en el día, Señor Jesús, vamos a leer capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Tratadla con dignidad y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Hermanos, nosotros tenemos que proteger a la mujer. Ella es la parte más débil. Nosotros necesitamos tratarla con dignidad, porque ella, juntamente con ustedes son herederos de la misma gracia de la vida. Por tanto, la artimaña de Satanás fue sacar a la mujer de la simplicidad y pureza, y la mujer cayó en el engaño. Y cuando la mujer percibió, ya estaba siendo engañada por la serpiente, como dice aquí. En Génesis vamos a ver, Génesis capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás.
Quiere decir, la serpiente contradijo lo que Dios dijo, hizo que Dios se torne un mentiroso. Dios dijo que el día que usted coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Y la serpiente dijo, ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer entró en esta conversación y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y él cual comió así como ella. El marido no dijo nada, debería haber contestado, hablado. Entonces, hermanos, cuando Dios dijo que en el día que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Pero ellos comieron y no murieron. Dios era un mentiroso. Dios no es mentiroso, ellos no murieron. ¿Murieron o no murieron? ¿Eh? Ahí está. Vamos a hacer una encuesta, a ver. ¿Cuántos creen que Dios se equivocó aquí? ¿Ellos se murieron o no se murieron? Murieron. ¿Cómo murieron? El espíritu murió. Murió en el sentido de que el espíritu perdió la función de conectarse con Dios, contactar a Dios. Por eso vino la situación de Efesios capítulo 2, Efesios 2. Efesios 2 afirma que nosotros estábamos muertos o no. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 5 dice nuevamente, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nosotros estábamos muertos. Entonces todos los hombres de la tierra sin la salvación de Cristo, todos son los muertos vivos. ¿Están muertos? Están vivos, pero están muertos. ¿Por qué muertos? Porque la función principal del hombre, que está en el espíritu del hombre, murió, se perdió. No hay más contacto con Dios. Perdió el contacto con Dios. Entonces es lo mismo, su celular perdió el contacto de la compañía. Entonces, ¿para qué sirve ese aparato? El hombre fue creado para estar conectado con Dios, perdió su función principal. ¿Está bien? Entonces, el diablo, el espíritu del hombre perdió la función de conectarse con Dios para recibir la palabra de Dios para vivir. Porque ¿cómo es que el hombre vive? Mateos 4:4. El hombre no vive solo por el pan. Si usted come pan, mucho carbohidrato, se torna gordo, se hace gordo. Y tiene colesterol alto, tiene la glucemia alta, todo alto. No, el hombre no es solo por el pan. Capítulo 4, versículo 4 de Mateo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, usted y yo vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros somos prueba de esto. La iglesia está en esta mejor etapa, porque nosotros vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios. Esto sí es vivir. Pero ¿cómo usted va a vivir por la palabra que sale de la boca de Dios si su espíritu se detuvo, paró de recibir la señal? Su espíritu se murió. Su espíritu no recibe más la señal, no está más conectado, no hay cómo hacer conexión.
Usted no está desesperado cuando no tiene conexión en el celular. Yo estoy desesperado. Ay, no se puede conectar, no hay señal aquí. El hombre debe vivir así, desesperado. Todos los hombres están desesperados. No consigue la conexión con Dios. Gracias al Señor. Usted tiene conexión con Dios, está conectado con Dios. Tiene que ayudar a estas personas que no tienen conexión con Dios. Por eso, hermanos, el diablo, él es el tentador. Capítulo 4 de Mateos, aquí nos muestra, versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el diablo es un tentador, él tienta, todo el tiempo está tentando para perjudicarlo a usted. Y Primera Tesalonicenses 3:5 también nos muestra su trabajo. Primera Tesalonicenses 3:5. ¿Por qué Tesalonicense nos preocupa? ¿Por qué, Amir? ¿A usted le gusta mucho ese versículo? 2:13. Mejoró su cabeza, ¿no? 2:13 dice así: habiendo oído la palabra que oíste de nosotros, que es de Dios, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios opera cuando nosotros creemos con simplicidad. Pero hay un tentador que está queriendo causar interferencias aquí. Capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si el tentador quita la simplicidad, quita su pureza para con Cristo, coloca duda en la palabra de Dios, usted no será más el palco de las operaciones de Dios. Usted perdió la simplicidad. Todo el trabajo de los apóstoles fue en vano. Por eso, hermanos, nunca pierda esta simplicidad, no caiga en el engaño del tentador. ¿Por qué? ¿Por qué oír al diablo? El diablo es muy sutil. En Juan capítulo 8:44 nos deja claro, Jesús deja claro quién es el diablo. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, hermanos, Satanás solo sabe hacer esto, solo sabe mentir, y el resultado de su mentira es la matanza, es el homicidio. Él mató. El primer homicidio. Nunca había ocurrido homicidio entre los seres humanos. Él fue el primer homicida. Él provocó a Caín para matar a su hermano Abel. Entonces, hermanos, no caiga en el engaño de Satanás, aunque sea bonito, sutil, dulce, que lo quita a usted de la simplicidad. Nunca más haga aquel engaño que yo caí. Yo no quiero caer nunca más. Yo siempre quiero conservar mi simplicidad. Después de comer el fruto, vamos a volver a Génesis 3. Después de comer el fruto, ¿qué sucedió? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Hermanos, cuando usted pierde la pureza y la simplicidad para con Dios, sus ojos, los ojos del pecado se abren. Usted comienza a ver las cosas que usted no veía antes. Cuando usted era puro, usted no veía
todos los hermanos eran lindos. Todos los hermanos te ayudaban mucho. De repente, un día usted se tornó complicado. Cuando usted se tornó complicado, usted no ve a ningún hermano bueno, ninguna hermana que sirva. Usted es el único. Y usted es el único que está viendo los defectos en la iglesia. Usted es el único que ve los defectos de los hermanos y de las hermanas. Sus ojos se abren. Hermanos, cuidado con eso, abrir de sus ojos. Le engaña mucho. ¿Cómo usted mide esto? Si esto viene de Dios o no viene de Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Es alegría o tristeza? Tristeza. Su semblante muestra esto. ¿Cómo es su semblante? Semblante de odio, semblante de tristeza. No es más aquel semblante de alegría. Hoy yo veo a muchos hermanos con un semblante de alegría. Cuando usted es alcanzado por la muerte, parece que usted ve todo lo que los otros no ven, pero su semblante se cae. No quiero vivir con el semblante caído nunca más. Yo quiero vivir este momento de alegría. Muy bien, entonces, infelizmente, por la desobediencia de Adán, porque Adán comió sin replicar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a mostrar una verdad bíblica que es Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, Adán desobedeció. Y nosotros nos tornamos pecadores porque Adán desobedeció. Y versículo 17 también. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte reinó en la humanidad. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Infelizmente, por el simple hecho de desobedecer a Dios para no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cayeron en el engaño de Satanás, el diablo, comieron del árbol que Dios le dijo para que no coman, cortó la relación con Dios, cortaron la conexión con Dios, es verdad, y los ojos se abren. ¿Y qué sucede, hermanos? Capítulo 5, versículo 12 aún de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el hombre por un hombre, este hombre es Adán, este mundo que Dios creó, restaurando su tierra, este mundo, no había pecado en este mundo, pero por la desobediencia de un solo hombre, el pecado entró, abrió la puerta para que el pecado entre, y por el pecado, ¿quién entró más? La muerte entró, y la muerte pasó a todos los hombres, porque por cuanto todos pecaron. Hermanos, esta es la situación lamentable del hombre de hoy. Entonces, abrir los ojos no es algo bueno. Entonces, el hombre fue creado con un espíritu para conectarse con Dios. Y Dios está representado por el árbol de la vida. Dios quería tanto que el hombre fuese allí y comiese del árbol de la vida. La serpiente sabía de esto y se anticipó, y el hombre no comió del árbol de la vida para conectarse con Dios, para recibir de Dios la vida y la naturaleza de Dios. Se conectó con el diablo, y el diablo es la muerte, y el diablo es la mentira. Entonces, el hombre debería haberse conectado con el árbol de la vida, conectado con Dios. El hombre entonces recibiría la vida de Dios y sería comandado por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios habla nos mantiene vivo, todo lo que Dios habla nos gobierna, todo lo que Dios nos habla hace valer el sentido de nuestra vida. Entonces, infelizmente el hombre existe para hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es tan importante porque Dios quería, yo ya hablé en uno de los mensajes pasados, que Dios creó al hombre así. Este es el mecanismo que Dios creó en el hombre. El hombre tiene tres partes. ¿Quién sabe? El hombre tiene espíritu,
alma y cuerpo. El cuerpo está hecho del polvo de la tierra. Es lo único, la única parte del hombre que es materia, que es material, es hecho de la materia, que cuando termine el plazo de validez del cuerpo, vuelve a ser polvo. Pero las otras dos partes del hombre no vienen del polvo de la tierra, las otras dos partes provienen de Dios. Dios sopló en las narices del hombre el aliento de vida. Este aliento de vida es el Espíritu de Dios que entró en nosotros y formó el espíritu humano y también el alma humana. Entonces, nuestro espíritu y nuestra alma no son materia, sino que son espirituales. ¿Y para qué Dios creó esto, hermanos? ¿Para qué sirve mi espíritu? Mi espíritu es principalmente tener contacto con Dios. Dios sopló y mi espíritu fue hecho para tener contacto con Dios. ¿Y para qué tener contacto con Dios? Para recibir de Dios la palabra. ¿Es verdad? ¿Por qué usted necesita las señales en su celular? Para recibir mensajes. Basta tener señal. Ah, tengo señal. No sirve para nada. Usted tiene señal fuerte, ¿para qué? Una fuerte señal, ¿para qué? Para recibir la palabra de Dios. Usted tiene una señal fuerte en su espíritu. Entonces, ¿para qué es? Para recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué parte usted recibe la palabra de Dios en su espíritu? La comunión, ¿recuerdan? Comunión. Usted necesita a través de la comunión, nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan habla en su primera epístola. Nuestra comunión con Dios es comunicación con Dios. Y es la parte del Espíritu que hace comunicación con Dios, se llama comunión. Y cuando recibe la palabra de Dios por la comunión, inmediatamente en el Espíritu, la segunda parte del Espíritu comienza a funcionar, es la intuición. Usted consigue tener una percepción de lo que Dios quiere a través de su palabra. Recibe conexión con la comunión para recibir los mensajes y intuición, la comprensión de este mensaje y conciencia. ¿Qué es conciencia? También la tercera parte del espíritu, la conciencia, ya les dije a ustedes, es junto, conocer. Esto quiere decir compartir. Entonces, la conciencia es para compartir lo que Dios mandó, el mensaje que Dios mandó al espíritu. ¿Compartir con quién? Con su alma. Y la parte del alma que recibe el compartir del espíritu que viene por la conciencia es su mente. Su mente recibe de la conciencia la palabra de Dios. En su mente recibe, comprende y pasa por la emoción, y la emoción va a decir, es esto, es de Dios, me gusta esta palabra. Y su voluntad toma una decisión. Yo voy a practicarlo. Es un suspiro de Dios. Vamos a practicar. Ahí la voluntad, la última parte del alma, manda a quién esta orden. Para el cuerpo. ¿No es así? Es la parte que quedó. Ahí manda el cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo? Ejecuta. Si mi alma dice así, estoy con sed, tome un vaso de agua. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo toma el agua y la bebe. Entonces, el cuerpo ejecuta lo que el alma manda. Y el alma debería estar conectada con el espíritu. Y el espíritu debe estar conectado con Dios para recibir la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros hoy vivimos por la palabra de Dios. Todo el tiempo conectado con Dios. Dios manda la palabra, inmersión de la palabra, intuición, conciencia. La mente recibe, comprende, emoción, le gusta, decisión. Y así que funciona. Es así que funciona.
Y el gran engaño de Satanás es dar al hombre la pseudo capacidad de discernir lo que es bien y mal. El hombre parece que ahora los ojos se abren. Ahora yo veo, estoy desnudo, necesito cubrirme. Esta desnudez. Antes no tenía la mínima percepción de esto, porque no tenía noción del pecado. No tenía la mínima preocupación por esto. Ahora necesito cubrirme. Dios va a aparecer. Yo voy a estar avergonzado delante de él desnudo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tomaron hojas de higuera y cosieron, no sé cómo cosieron, debe ser con una caña o algo, y taparon su desnudez. ¿No es así que sucedió? Vamos a ver. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir esta parte de la desnudez. Hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura una hoja de higuera? Yo sé. No puede durar una semana. ¿No es así? Se seca rápido y aparece nuevamente la desnudez. ¿Qué representa entonces las hojas de higuera? La justicia humana. ¿No es así? La justicia humana es como, vamos a ver Isaías 64, 6. Usted intenta. Usted es un pecador. Intenta mostrar a los otros que usted es un buen hombre, pero en verdad su justicia no consigue tapar su vergüenza. 64 versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Nadie consigue esconder su pecado, su vergüenza. Hermanos, no use de hojas de higuera. Romanos capítulo 3. ¿Qué nos dice? Oh Señor Jesús. Romanos 3. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y versículo 20. Ya que todas las obras de la ley, ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, no hay cómo resolver el problema del pecado con una hoja de higuera. Solamente, hermanos, con el pecado solo hay una solución. ¿Sabían esto? Es la sangre. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, ¿qué nos dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Hermanos, el Señor sabe esto. El hombre cometió pecados, el pecado entró en el hombre, no hay solución sino derramar sangre. Hermanos, tendrían que esperar que Cristo, cuando aparezca con su sangre preciosa, redimiría al hombre nuevamente. Pero para remediar la situación, Dios proveyó otra vestimenta. ¿Qué vestimenta Dios proveyó para ellos? ¿Dónde está? Ayúdeme, por favor. Versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió.
¿Cuál es la diferencia entre pieles y las hojas de higuera? Porque para que haya túnicas de pieles, algún animal tuvo que derramar su sangre, ¿entienden? Entonces fue derramada la sangre de un animal, muy probablemente un cordero, y sus pieles cubrieron la desnudez de Adán y Eva. Hermanos, solo se consigue por la justicia de Dios cubrir nuestra desnudez. El pecado solo se resuelve con la redención, con el derramamiento de sangre y con la justicia de Dios. Entonces, vamos a continuar. Versículo 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, miren qué cosa, aquí se puede extraer muchas cosas. Aquí nos muestra, hermanos, que el hombre vivía en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, y ellos tenían la presencia de Dios. ¿Cómo usted puede decir que ellos tenían la presencia de Dios? Ellos tenían la palabra de Dios, tenían la voz del Señor. Entonces, donde hay la palabra de Dios, donde está la voz de Dios, allí está la presencia del Señor. Y habiendo la presencia del Señor en el jardín es el jardín de placer, de alegría. La presencia de Dios nos proporciona esta alegría, nos da este placer. Pero cuando ellos cayeron en el engaño de Satanás, es verdad, y el pecado entró en ellos, y aquel día yo creo que de la misma manera Dios les apareció, solo que Dios encontró algo extraño. Dios apareció y ellos no aparecieron. Y generalmente era una sola alegría. Dios aparece y el hombre aparece, y la presencia de Dios con los hombres es la mayor alegría. Dios se alegra con usted, Dios se alegra con su presencia. Solo que en aquel día el hombre no se apareció y Dios quedó preocupado. ¿Qué dijo Dios? ¿Eh? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está usted, Adán? ¿Dónde estás? Hermanos, el hermano Don habló un mensaje de esto. No sé si quién se acuerda de esto. Dios ama la presencia del hombre. Dios quiere la presencia del hombre. Dios busca la presencia del hombre. ¿Dónde estás? Valientes de David, ¿dónde están ustedes? Hermano y hermana, ¿dónde está usted? Dios está buscándolo a usted, pero usted se escondió. ¿Por qué usted se escondió? Porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, allí Adán apareció y él respondió: oí tu voz en el jardín y porque estuve desnudo me escondí. Y dijo Dios: ¿qué te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Ustedes perciben que toda la palabra de Dios en el libro de Génesis hasta ahora para con el hombre es siempre la palabra en el imperativo, es siempre una orden. ¿Es verdad? De este árbol no comerás. El hombre fue creado para que el hombre pueda sojuzgar la tierra. La palabra de Dios, hermanos, es para que el hombre pueda cumplirlo. No es buscando el consejo del hombre, no. Él habla y el hombre cumple. Entonces, aquí dice: ¿dónde estabas tú? ¿Cómo usted sabe? Entonces usted comió del árbol que yo le diga que no comiese. Imagínense el miedo de Adán. El miedo de recibir el castigo que sería la muerte, porque él dijo: el día que ustedes coman, ustedes morirán. Puede ser que usted estaba queriendo ejecutarlo, Adán estaba con miedo, pero Dios aún es el Dios de amor. Entonces el hombre con miedo colocó la culpa en la mujer. Así es el hombre, ¿no es así, hermanos? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa es de ella, la culpada es ella. Yo no tuve ninguna culpa. Y Jehová dijo:
a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Uno echa la culpa en el otro. Oh, Señor Jesús. ¿Por qué ellos se escondieron? Porque quien comete un mal, hermanos, huye de la luz. Juan 3, 19, vamos a ver un poco. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, odia la luz y no viene a la luz para que no sean sus obras reprendidas. Quiere decir, para que sus obras no sean expuestas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted practica el mal o practica el bien? Usted está disfrutando la palabra todos los días, toda la semana, inmersión. Pero usted practica el bien, hermanos. Quien practica la verdad se aproxima de la luz, no tiene problemas. Si la luz muestra algún error en usted, usted lo trata, ¿no es así? No hay problema para usted. Cometí algún error, amén, yo corrijo, pero quien practica el mal huye de la luz, porque no quieren ser expuestos. Efesios 5, 11. Efesios 5, 11. ¿Qué dice? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué lo hacen en secreto? Porque usted haría algo en oculto si es algo positivo. Usted solo hace las cosas en oculto porque es vergonzoso. Entonces, ¿por qué lo hace? Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Oh Señor Jesús. Hermanos. Entonces, por otro lado, Adán sabía que había desobedecido la orden de Dios y sería condenado con la muerte. Entonces él se justificó culpando a la mujer que me diste por esposa me dio del árbol yo comí, y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Debemos entender que la mujer vino a existir para auxiliar al hombre. Aquel que auxilia hace la voluntad de aquel que él auxilia. Jesús no fue el mejor ejemplo de esto. Jesús en verdad, hermanos, era un auxiliador de Dios. Cuando Él vino aquí en la tierra, ustedes recuerdan en Juan capítulo 5, vamos a leer rápidamente, Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer por el Padre, porque todo lo que el Padre hace también hace el Hijo igualmente. ¿Qué es esto? Eva era auxiliador de Adán y Adán era auxiliador de Dios. Entonces, la auxiliadora o el auxiliador tiene que hacer la voluntad de quien él está auxiliando. Entonces, él no puede ser el protagonista, él no puede ser aquel que coloca su cara en una situación. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo no hace nada por sí mismo. El Hijo no es el protagonista. El Padre es el protagonista. ¿Es verdad o no? Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según hago, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, nosotros no hacemos nuestra propia voluntad. Por eso no es usted quien decide. Cualquier situación, quien decide es el Señor. Tiene que volverse a Él. ¿Es verdad? Y no busque su propia gloria. Juan 7, 18, no voy a ni leer. Entonces,
cada paso que Jesús daba, Él consultaba al Padre, buscaba la comunión con el que Él auxiliaba. Este mismo principio es válido para nosotros. Cada paso que yo doy, necesito tener comunión con aquel que yo auxilio. ¿Usted auxiliador o auxiliadora de quién? De Cristo. La iglesia es la auxiliadora de Cristo. Si nosotros somos los auxiliadores de Cristo, cada paso que yo doy, yo busco comunión con quién entonces. Yo no doy mis propias opiniones. ¿No es así? Yo busco comunión con el Señor. Entonces, ¿Cristo es la cabeza de todo hombre? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, hermanos, esta es la orden definida por Dios. Por tanto, si el hombre quiere que su esposa lo considere como cabeza, muchas veces el marido dice, usted vio la Biblia dice que yo soy su cabeza. Entonces, si el hombre quiere encabezar a su mujer, entonces él necesita estar encabezado primeramente en Cristo. Si no se encabeza en Cristo, no honra a Cristo como la cabeza, ¿cómo él va a encabezar a la mujer? Entonces Eva tomó la delantera para dialogar con la serpiente, no llamó al marido para tomar la delantera como su protección. Este fue el error de ella. Primera de Corintios 2:13. Perdón, Primera Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por eso, ustedes mujeres, busquen la protección del hombre, y ustedes hombres, busquen la protección en Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Cuando el hombre hace todo en comunión con Cristo, encabezado por Él, hermanos, todo prospera y nosotros somos protegidos. Por eso, hermanos, que Moisés buscó desesperadamente la presencia de Dios y Dios mismo tenía que llevar al pueblo hacia Israel, para la buena tierra de Canaán, porque Dios estaba tan indignado con aquel pueblo que hizo el becerro de oro. Dios dijo, yo mismo no voy a ir, voy a mandar un ángel para llevar a este pueblo a la buena tierra de Canaán. Ahí Moisés dijo, Moisés quedó con miedo, si usted no va a Dios, entonces no me mande, yo tampoco voy a ir. Entonces ahí el Señor tuvo que prometer. En Éxodo 33:14 es un versículo famoso, principalmente para mí. Dios dijo así, está bien, yo voy a prometerle a usted, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hermanos, cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, cuando hacemos las cosas en la presencia del Señor, nosotros tenemos descanso, tenemos protección, tenemos la dirección correcta. Hermanos, ¿por qué no escoger este camino? ¿Por qué usted quiere aventurarse, hermanos? Vamos a hacer todo en la presencia del Señor. Y ahí el Señor maldijo a la serpiente, le dijo, vamos a volver allá. Hermanos, tengan un poco de paciencia, ya estoy terminando. Vamos a ver Génesis 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, la serpiente come polvo todos los días de su vida. Por eso se tornó un gran dragón escarlata, porque el polvo representa la carne del hombre. Cuando usted vive en la carne, usted es un hombre carnal. Génesis 16, Dios desistió del hombre porque el hombre era carnal. El hombre se tornó un alimento para la serpiente. Nosotros no podemos continuar alimentando a la serpiente con nuestra carne. No somos de aquellos que viven en la carne, nosotros vivimos en el Espíritu.
y la esfera de la acción de la serpiente es en la tierra, en contacto con el polvo, y el cuerpo del hombre fue hecho con el polvo de la tierra. Satanás se alimenta de los que andan según la inclinación de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne como hijos de ira. Yo leí esto en Efesios. Y también se alimentan de los que andan en la vanidad de sus propios pensamientos, los cuales se tornaron insensibles, entregaron a disolución para con avidez cometer todo tipo de impureza. Esto está en Efesios 4, 17 al 19. Por eso, hermanos, en Apocalipsis, la serpiente que apareció a Eva en Génesis 3 se tornó el gran dragón escarlata. El gran dragón porque se tornó mucho mayor y cruel que una serpiente, grande porque se alimentó de los hombres que viven en la carne, escarlata porque derramó mucha sangre de los santos a lo largo de los siglos, siendo él el primer homicida. Por tanto, él domina sobre la carne y la sangre. Por eso, hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales de maldad, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces Satanás domina. El lugar de acción es en la tierra y él domina también los aires, las regiones celestiales. Sin embargo, la vida que recibimos, hermanos, es como una águila. Nosotros podemos volar sobre él. Él actúa en los aires, pero nosotros volamos como el águila. Volamos en las más altas alturas. Hay varios versículos aquí que ustedes ya leyeron conmigo. Nosotros estamos sobre los principados y potestades. Porque cuando Dios elevó a Cristo a su diestra sobre todo principado y potestad en los lugares celestiales, Él también, Dios también nos colocó en resurrección de Cristo, también levantó a la iglesia a estos lugares celestiales. Por tanto, hermanos, por más feroz, cruel que sea el enemigo de Dios, nosotros estamos sobre él. Cuando usted vive en la carne, usted está bajo él, usted es su alimento, pero cuando usted vive en el Espíritu, usted está sobre él. Y nosotros vamos a cumplir la voluntad del Señor. Como el Hijo varón vamos a vencer contra este gran dragón escarlata. Amén. Jesús es el Señor. Vem pro dia de comportagem na Coreia do Sul. I'm so happy I'm alive today. I'm so happy I can see the light today. It don't matter if it's rain or shine today, cause I know that God is on my side today. Hey, I'm so happy I woke up today. Put a little coffee in my cup today. To anyone who feels a little stuck today, don't forget that God made us enough today. Hey, hey. Então, Jorge, esse é um incrível. Ele faz cerâmica. Ele trouxe esses pratinhos, uns copinhos pra gente partir o pão aqui. 선물이네. 네. 안녕하세요, 브라질! Vem pra Coreia!